Listo. Bueno, hola nuevamente a todos. Estamos con Mauro Espínola, miembro de Alternativa Socialista México. A Mauro yo le tengo mucho cariño, es un gran camarada. Nos conocimos ya hace bastantes años en la Facultad de Ciencias Políticas. Él es politólogo y también estudiante de Economía. Mauro, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Hola Lina, gracias a ti por invitarme. Y bueno, Mauro, vamos con el ABC de lo que vamos a plantear el día de hoy, que es una nueva alternativa socialista, específicamente en el caso de México. Pero ¿por qué estar hablando de socialismo? Bueno, es algo que está en el debate público desde hace ya muchísimo tiempo, pero que ha tomado bastante relevancia, especialmente en el caso de Estados Unidos, a partir de una candidatura, la candidatura de Bernie Sanders, en donde se empezó a discutir si era o no era socialista, si era socialista, socialdemócrata, que era Bernie Sanders, ¿no? De nuevo, a esta generación, a nuestra generación, ya no nos espanta, o al menos ya se nos hace mucho más común este debate del socialismo. Pero para la gente que nos está siguiendo, definitivamente hay gente que nos sigue de muchísimas latitudes y de muchísimos espectros políticos. Vamos a empezar por definir qué es el socialismo, Mauro. El socialismo, digamos que sería la superación de la sociedad actual, ¿no? Es un proyecto, diría que es un proyecto social, histórico, que tiene que ver precisamente con reconocer que la sociedad en la que vivimos es una sociedad estructuralmente injusta, es estructuralmente desigual, y que por tanto esto de la libertad y la igualdad solamente es posible en una sociedad distinta a en la que nos encontramos, ¿no? Y digamos, el socialismo sería, en términos muy generales, esa idea de una superación de la sociedad actual, ¿no? Como una sociedad transitoria a un estado o a una sociedad todavía superior, ¿no? Pero diría como que en términos generales es un proyecto de sociedad, es un proyecto histórico de una sociedad distinta, ¿no? En donde la pobreza, la miseria, el hambre, las enfermedades incluso sean cosa del pasado, ¿no? Y bueno, de hecho yo creo que este debate está también bastante en boga, pensando en que hay una pandemia de por medio y que tenemos que superar esta estructura, ¿no? Estas relaciones productivas, relaciones sociales basadas en torno definitivamente al capital. Pero Mauro, justamente hoy se pone tela de juicio este modelo productivo más que nunca a nivel internacional, y sobre todo hoy con esta decisión de Bernie Sanders de salir de la contienda. Yo quisiera escuchar una primera reflexión de tu parte, en donde veíamos, o bueno, quienes nos asumimos socialistas, definitivamente no creíamos que iba a ser la respuesta a todos los males. Sin embargo, es innegable que forma parte de un movimiento de masas, que hay un horizonte nuevo en Estados Unidos, que las discusiones en términos de derecho a la salud, a la vivienda, a la educación pública, se ponen nuevamente en la esfera pública, ¿no? A debatirlas, a pensar, a repensar ese sistema que ha estado dominando por varios, este sistema neoliberal últimamente, en estas últimas décadas específicamente. Pero, ¿qué implicaría o cómo es, cuál es tu balance de este retiro de Bernie Sanders de la contienda presidencial en Estados Unidos? En mi opinión muy personal, es un crimen contra la clase trabajadora norteamericana, y no solo contra la clase trabajadora norteamericana, contra los supporters, contra quienes apoyan a Bernie Sanders, sino también contra la clase trabajadora en el mundo. Uno puede entender que Bernie haya sido o sea presa de un montón de presiones, tanto de su partido como de todo el establishment norteamericano, pero en esas situaciones, personajes como él no son solamente, digamos, ellos mismos, sino lo que representan, y por eso digo que es un crimen, ¿no? No solamente porque, digamos, de alguna forma les da la espalda a su base social, a quienes lo han apoyado, sino también lo que significa que dejarle el camino abierto para que de nuevamente Trump sea presidente, porque en la vía de los hechos lo que anuncia es que el próximo presidente va a ser de nueva cuenta Trump, ¿no? En las encuestas de hace unos meses, justamente de quién sería el candidato, si era Bernie, la estadística mostraba que era más
probable que Bernie derrotara a Trump que lo hiciera Joe Biden, ¿no? Entonces ahora está claro que aunque Biden sea el candidato, él no va a poder derrotar a Trump y por tanto que Trump va a seguir siendo no solamente el presidente de Estados Unidos, sino el presidente de la potencia más importante en el mundo entero. Y por eso digo que es un crimen no solo a los trabajadores norteamericanos, sino a los trabajadores en todo el mundo, ¿no? Sí, yo ahí quisiera como un poco hacer también este recuento de la campaña simplemente de donaciones de entre 18 y 19 dólares. Fue la clase trabajadora, sindicalistas, organizaciones sociales, activistas, voluntarios que estuvieron tocando las puertas todos los días, que estuvieron haciendo llamadas. Es decir, no hay, yo quisiera poner el acento en que no viene de una campaña de élites, ¿no? Que no fueron los multimillonarios los que estuvieron en este sentido contribuyendo a esta campaña que fue totalmente de una base social, que estuvo dólar a dólar, que estuvo día a día ahí sumando sus esfuerzos. Sin embargo, también es entender un poco las limitantes de la socialdemocracia, del reformismo, ¿no? Que creo que este es el acento que también he estado poniendo, sobre todo en redes sociales, que es tan... que es muy similar también a lo que pasa en México y que ahorita lo hablaremos con López Obrador, ¿no? En donde claro que representa un proyecto de masas, claro que tiene un respaldo popular, pero en términos de proyecto, ya hacia un horizonte que trascienda a este sistema de producción, que trascienda a las relaciones sociales actuales, ligadas definitivamente al sistema productivo, pues eso no era Bernie Sanders, ¿no? Entonces, creo que el reto hoy en Estados Unidos no es qué va a hacer solamente Bernie, si va a impulsar un nuevo partido obrero, popular, revolucionario, un movimiento más centralizado en ciertas demandas. Él dijo que se va a seguir con la lucha, que no va a ceder, sin embargo, dice que Joe Biden es una persona decente con quien va a impulsar sus ideas progresistas y que también hay que poner en tela de juicio todo eso, ¿no? ¿Por qué Bernie Sanders, sabiendo que es su última oportunidad en términos de la ruta electoral netamente, ¿por qué no decir quién es quién si lo ha hecho con Wall Street? ¿Por qué esa necesidad, ¿no? De reformar un partido como es el Partido Demócrata, que forma parte del establishment, ¿por qué esa necesidad de hacerlo hacia la izquierda? Y te quisiera preguntar en realidad cuál debería de ser la función estrictamente, ¿no? Con esto que ya hablamos de socialismo, la función realmente de un partido. ¿Cuál tendría que ser, Mauro, realmente hacia donde confluyan todas estas fuerzas sociales? Diría que en primer lugar justamente romper el establishment norteamericano, el bipartidismo, que es un bipartidismo empresarial, ¿no? Los dos partidos son partidos cooptados por no solamente por la burguesía norteamericana, sino por las corporaciones, es decir, las empresas más importantes del mundo tienen cooptado a los dos partidos políticos en Estados Unidos y la clase trabajadora, como mencionabas, pues en realidad no tiene una alternativa política, ¿no? Desde hace meses que era evidente que la cúpula del Partido Demócrata no iba a permitir la candidatura de Bernie Sanders y él se aferró a mantenerse ahí, ¿no? También desde hace meses un montón de gente, lo sé porque por compañeros en Estados Unidos que le plantearon abiertamente a Bernie Sanders que si el Partido Demócrata no lo postulaba como candidato, él tendría que impulsar un nuevo partido o incluso impulsar un nuevo partido independientemente de la decisión que tomara la cúpula del Partido Demócrata, ¿no? Y en ese sentido, diría que la tarea del partido es justamente desarrollar la lucha de los trabajadores, la lucha de los campesinos, la lucha de los más pobres, en fin, la lucha de los oprimidos, ¿no? La lucha, por supuesto, también de los afrodescendientes y demás, ¿no? De los latinos, por supuesto, en líneas de cómo romper, digamos, de alguna forma, cómo superar la situación existente, ¿no? En donde se evidencia cada vez más cómo el sistema, los partidos del régimen y la burguesía pretenden aprovechar incluso las situaciones como la que estamos viviendo en estos días con la pandemia, pretenden aprovecharla para seguir sacando beneficios a costa de la salud
y de la vida de miles y millones de trabajadores en todo el mundo, en Estados Unidos, en México, en Europa, etcétera, ¿no? Y por eso creo que esa es la tarea, ¿no? O sea, impulsar y desarrollar lucha hacia una sociedad distinta, ¿no? Y justamente yo creo que hay que ponerlo más en evidencia aún, que este retiro de Bernie Sanders no solamente es una decisión personal, no es una decisión con base en circunstancias muy específicas que, como tú decías, fueron ataques del partido, del mismo partido demócrata que trató de evitar a toda costa que Bernie Sanders fuera el candidato. Los conservadores, evidentemente, Wall Street, que a pesar de no ser este personaje revolucionario que a lo mejor estuviera, que a veces se romantiza también desde fuera de Estados Unidos, ¿no? Cuando la gente habla de Bernie Sanders en América Latina o en México, yo veo este desfase de la realidad en donde en Estados Unidos Bernie es un héroe, pero los socialdemócratas en México ahora son sujetos de crítica, ¿no? Y estos horizontes que yo mencionaba antes en donde Trump ahora se vuelve el enemigo a vencer y no este sistema, confunde también a la gente. Entonces, en el caso de México, ¿por qué tendría que haber, o más bien, qué significa esta nueva alternativa socialista? ¿Cuál es el panorama? Yo creo que hay muchísimas similitudes, ¿no? Al final es el mismo sistema económico, el mismo modus operandi, pero ¿cuál es esta propuesta de una nueva alternativa socialista en México? Pues primero la propuesta es justamente desarrollar una alternativa política para los jóvenes y los trabajadores, reconociendo que solamente a partir de la organización de ellos, de los trabajadores, de los jóvenes, de los campesinos, de las mujeres, es posible construir tanto una organización política que responda a sus intereses sociales, a sus intereses de clase, a sus intereses, eso como oprimidos en general, eh, y eso, digamos, orientado hacia la lucha por una sociedad distinta, por un país distinto, ¿no? Eso no necesariamente creo que significa que no haya habido avances. En mi opinión, ha habido avances importantes en los últimos meses, pero lo que es evidente es que no son suficientes, ¿no? Que para, digamos, poder poner la economía al servicio de la gente, no basta con que haya un presidente honesto y bueno, ¿no? Sino que es necesario romper con una sociedad, con un modus operandi, como decías, que opera precisamente para el beneficio de una minoría y donde la mayoría es expuesta a enfermedades, a la explotación, a la miseria, al hambre y a la muerte, ¿no? Y que de hecho también esto de empezar también a hablar de Estados Unidos antes de hablar de México es un poco también poner en perspectiva lo que está ocurriendo y los debates que se están dando en México, ¿no? A mí me llamaba de verdad muchísimo la atención estas críticas de Andrés Manuel, nos está decepcionando, Andrés Manuel no está a la altura, ¿no? De la pandemia, cuando en realidad hay todos los pros, los contras y los claroscuros posibles dentro de esta discusión. Yo no creo que podamos negar el hecho de que se abrió una brecha democrática en julio del 2018, que definitivamente hoy no sería lo mismo con el PRI, con el PAN, lo cual no signifique que haya un proyecto totalmente antisistémico, anticapitalista en México, pero que hoy los medios de comunicación, al igual que en Estados Unidos, están haciendo un trabajo ideológico brutal, ¿no? En donde se descarta Andrés Manuel. Evidentemente yo no creo que Andrés Manuel esté respondiendo con un sentido proletario, anticapitalista a esta crisis económica, pero definitivamente creo que las discusiones no tendrían que ir en qué no está haciendo, sino qué debería hacer. Sobre todo esta parte muy liberal, ¿no? Que se da golpes de pecho y dice, oh no, es que Andrés Manuel resultó que era neoliberal. Y es como, bueno, es que el proyecto socialdemócrata no precisamente busca romper con todas esas estructuras, ¿no? Y esperar que Andrés Manuel acabe con un modelo capitalista, pues con un sistema capitalista evidentemente no lo va a hacer. La pregunta es, Mauro,
yo creo que ya hay muchísimos ejemplos de qué está pasando alrededor del mundo, específicamente huelgas, paros. La clase trabajadora está impulsando todo un movimiento, tanto en Estados Unidos como en México, en Italia, en España, ¿no? Se están dando estas huelgas que están respondiendo a la crisis, que está todo tan al desnudo, que a veces yo siento que sobre todo dedicándome a la comunicación, en algún otro momento era muy difícil explicar a la gente qué entendíamos por la burguesía, qué entendíamos por la clase trabajadora, y hoy es una situación de vida o muerte dentro de este sistema. Entonces, en esos términos, yo creo que ya hay varios programas mínimos de lucha a nivel insisto, global, pero ¿cuáles crees que sean ahorita las medidas o qué podríamos estar planteando en un horizonte inmediato como clase trabajadora, ¿no? Como este sector explotado que es el más golpeado dentro de la pandemia a nivel global? ¿Qué pondrías tú sobre la mesa, Mauro? Por ejemplo, en México pondría en primer lugar una reforma fiscal progresiva, en el sentido de que los grandes propietarios sean los que más paguen impuestos, ¿no? Pero eso solamente lo plantearía como un primer paso, ¿no? Y lo pongo así, lo pongo en primer lugar porque eso va a evidenciar quién es quién, ¿no? Quienes no quieren una reforma fiscal progresiva, es decir, quieren que sigamos siendo la mayoría de los contribuyentes, los trabajadores, o quienes están dispuestos a ir más allá de, ¿sabes?, de distribuir algunos beneficios entre los más pobres, que eso está bien, por supuesto que está bien, pero no es suficiente, ¿no? Pondría también, por ejemplo, la recuperación del sector salud, eh, y la renacionalización de una serie de industrias farmacéuticas, por ejemplo, eh, bajo control democrático de los trabajadores, ¿no? Ayer o antier salía la noticia sobre esta cuestión de los cubrebocas, de que México vendió no sé cuántos millones de cubrebocas a China. Bueno, eso está muy bien, eso no es ningún problema, ¿no? El problema es a quién va a beneficiar o a quién beneficia la producción de esos cubrebocas y la exportación de esos cubrebocas. Y por eso planteo el tema de, por ejemplo, de la nacionalización bajo control de los trabajadores de la industria farmacéutica, en fin, del sector salud, por supuesto, ¿no? Una medida que me parece positiva es, que incluso ha planteado Obrador, es el control de los hospitales públicos y privados, pero eso necesariamente significa una cosa, que el Estado puede controlar y administrar todo el sector salud, ¿no? Que no son necesarios incluso los hospitales privados, porque el Estado bien podría asumir esa tarea, ¿no? Y junto con eso, una cosa que no quiero dejar de señalar, porque es un ejemplo internacional, es que no solamente se ha dado en México, la llegada de médicos cubanos al país para contribuir en el combate al coronavirus, que lo pongo porque no solamente es un ejemplo en México, no, sino es un ejemplo a nivel mundial. Y eso lo quiero señalar precisamente con el caso italiano, que es en donde, bueno, antes de Estados Unidos, fue el epicentro de la epidemia y donde la Unión Europea abandonó a su suerte a los italianos, siendo Italia miembro de la Unión Europea, los dejó a su suerte, mientras esa pequeña isla sin recursos, sin dinero, con un bloqueo económico, se atrevió a apoyar a Lombardía y al norte de Italia mandando médicos, ¿no? Y eso lo pongo porque me parece que es un ejemplo no solamente humano, ¿no? De lo que significa este país, sino fundamentalmente de las capacidades que tiene un pequeño país eh, de desarrollar la medicina, la investigación. Ese es otro de los temas que yo plantearía como un programa. Toda la investigación médica, toda la investigación en salud, todas las escuelas de medicina tendrían que estar funcionando sobre la base de encontrar la cura para incluso insisto, las farmacéuticas, sobre la base para encontrar una cura para el coronavirus y no a ver qué empresa es la primera que encuentra la vacuna y quién es la que va a hacer el negocio de la historia con la vacuna, ¿no? Pero regreso al ejemplo cubano porque me parece que eso es, ese es un pequeñito ejemplo
de lo que puede hacer una sociedad que administra de forma democrática sus recursos, ¿no? También pondría sobre la mesa como programa la idea de la no pago de renta, ¿no? Huelgas de alquiler como las que está habiendo en Estados Unidos, porque evidentemente mucha gente que no puede ir a trabajar o que está siendo despedida, no va a poder pagar la renta, sencillamente no va a tener con qué pagar la renta. Entonces, plantearía también el no pago de rentas ni de alquiler, por lo menos hasta que termine la pandemia, e incluso con un margen para aquella gente que evidentemente no va a poder regresar a sus trabajos porque ya no va a tener trabajos, ¿no? E incluso el control de esas propiedades en manos del Estado, ¿no? El Estado tendría que adquirir esas casas, esos departamentos, esos edificios, ponerlos en interés social para que pues la gente no sea echada de sus casas, porque eso va a ser lo que va a ocurrir tarde o temprano. En Estados Unidos, en Europa y en México, la gente que no paga sus rentas sencillamente va a ser echada a la calle, ¿no? Y eso no puede de ninguna forma ser posible, ¿no? Eh, en ese mismo sentido, por ejemplo, un programa de crédito, porque si la gente no tiene trabajo, no va a tener dinero, y si no tiene dinero, ¿cómo diablos va a hacer para llevar comida a sus casas, ¿no? Entonces, plantearía un programa de crédito, no solamente para las pequeñas, para los pequeños propietarios, los dueños de pequeños comercios, que ellos también se verán muy afectados, sino en general para la gente que sea despedida con bajas eso, tasas de interés, porque no va a tener, insisto, recursos para pagar además deudas, ¿no? Y esos créditos, ese dinero, que también sean administrados por el Estado, ¿no? Digamos eso a grandes rasgos. El otro problema que evidentemente se va a desarrollar en el mundo, ya se está desarrollando, es una gigantesca crisis económica, según algunos, una crisis económica que va a ser mucho más grande que la crisis del 2008-2009 y que quizás solamente sea comparable con la crisis del 29, ¿no? Eh, Justamente, por ejemplo, en Estados Unidos, el desempleo ahora se habla de que producto de la pandemia, el desempleo rondará el 30%, que es más o menos lo que hubo en la década de los 30 producto de la Gran Depresión. Y eso también es un tema que plantea horizontes y tareas y ideas para la gente, para los trabajadores, para los jóvenes, porque evidentemente esa crisis llegará a México, como va a llegar a todo el mundo, eh, y donde ya está de hecho llegando, y que significará pues una idea muy sencilla: ¿quiénes van a pagar esa crisis? Los trabajadores que están siendo despedidos, que están siendo echados a la calle, que eso, van a ser literalmente echados de sus casas, o la burguesía, ¿no? Y por eso planteo el tema, porque me parece que que parece una idea como muy lejana, la idea de recuperar las empresas o poner bajo control de los trabajadores empresas que están despidiendo a los trabajadores, pero no es una idea lejana, es una idea totalmente actual que es, digamos, lo que están viendo los trabajadores. Si son despedidos o si o las empresas no pueden, eh, eso, entre comillas, no tienen recursos o no pueden funcionar, bueno, pues que esas empresas sencillamente sean controladas por los trabajadores, que sean propiedad de los trabajadores y que los trabajadores las administren democráticamente, ¿no? De hecho, justamente hoy leía una frase, ¿no? Yo no quiero que los gobernadores trabajen, yo quiero que los trabajadores gobiernen. Básicamente en eso se resumen todas estas propuestas que mencionas, Mauro, y también para dimensionar un poco el nivel de la crisis a la que se enfrenta hoy Estados Unidos. Bueno, son más de 430,000 casos ya de coronavirus los que están contados, ¿no? Los que han confirmado, porque recordemos que el Pentágono también ha dado la orden de que no se da a conocer cuántos soldados marinos estén infectados.
Entonces esto sí es parte de decían en algún momento de la administración de Trump que era China la que estaba ocultando los números y resulta que hoy abiertamente pues es Estados Unidos. Ya van más de 14.600 muertes en este momento. Más de 6 millones de personas han pedido el seguro de desempleo. El desempleo ya es una realidad, la paralización de la economía ya es verdad, y también el hecho de egoísmo, ¿no? que es algo que hemos visto del común denominador dentro del 1% de la población, incluido, claro está, el gobierno de Donald Trump. Bueno, pues están pidiendo que se reactive la economía para el próximo 30 de abril, pensando en que esto simplemente aquí en México estamos hablando de una crisis que va a tener su mayor punto de contagios en mayo o en junio y que estaríamos recuperándonos hasta el mes de octubre. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, son las empresas las que están pidiendo, obviamente con el apoyo de Donald Trump, que se abra la economía. Y este último debate que quisiera pudieras ahondar más, porque a lo mejor creo que también la gente, no sé si hasta donde yo percibo, está pensando en las funciones propiamente del Estado, ¿no? Y cuando hablamos de socialismo, creo que es algo fundamental en replantear estas relaciones hoy en día, y que tú bien lo destacabas, una pequeña isla como lo es Cuba tiene capacidad de responder a una crisis, además de que leía yo un artículo no hace muchos días en donde las redes que normalmente han estado existentes en Cuba de solidaridad entre vecinales, barriales, lo que sea, a todo nivel, están permitiendo distribución dentro de la población de las de necesidades básicas, ¿no? La satisfacción de necesidades básicas, y también con tantos médicos en esa isla es más fácil que vayan y estén al pendiente de la misma población. También hace rato compartía yo un artículo en donde en Vietnam, a pesar de tener frontera con China, no han tenido un solo muerto durante toda la pandemia. ¿Por qué? Porque han incrementado también toda esta cuestión del distanciamiento físico, han hecho me parece que el fondo es de más de 111 millones de dólares, sobre todo para la clase trabajadora, ¿no? Esto no es para las grandes élites, esto es para los trabajadores. Entonces, han logrado algo que es sorprendente, creo que lo es, ¿no? No solo para mí, que es el hecho de, a pesar de ser frontera con China, no han tenido un solo muerto. Sí hay casos de coronavirus, sin embargo, actuaron de una manera que no vemos que haya sido la regla en todos los países, y que en eso México, específicamente en el caso del control de la pandemia, sí destaca dentro de otros países, ¿no? Que vemos la tragedia que es Guayaquil, bueno, el sistema sanitario totalmente destrozado en Europa, que ha llevado incluso a tomar medidas como el recuperar, bueno, el estatizar los hospitales privados, y que aquí en México también es algo que me sorprende que no haya causado tanto revuelo, pero que por decreto también, en caso de necesitarse, se hará uso del sistema de salud privado. Eso ya es un hecho, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, también el gobierno ha sido muy insistente en eso. Había un déficit de médicos, una cuestión totalmente estructural, no solamente para enfrentar una pandemia, sino pues era normal este déficit. Pero ¿cuál es el rol realmente del Estado, o cuál sería esta conclusión que todos deberíamos de estar, si no sacando, sí al menos debatiendo sobre el rol del Estado, no precisamente solo dentro de una pandemia, sino en general, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el papel, viendo que en donde menos Estado hubo, las crisis son mayores? Justo, creo que esa sería la idea básica que habría que discutir, ¿no? Primero, si realmente es para enriquecerse, ¿no? Y lo digo porque un montón de veces se ha dicho que el neoliberalismo significó digamos, el retroceso o el distanciamiento del Estado, el achicamiento del Estado. Y eso es parcialmente cierto. Y digo parcialmente cierto porque al amparo del Estado se hicieron un montón de negocios y un montón de gente se hizo multimillonaria, ¿no? Bueno, no un montón de gente, en realidad muy poca gente, pero se hizo multimillonaria, ¿no? Claro. Y eso me parece que es un tema central, ¿no? La pregunta es, ¿para quién sirve el Estado? ¿Para una pequeña minoría o para la gran mayoría, ¿no? E incluso en situaciones como la de México, en donde evidentemente hay un interés social
del representante del Estado y digamos del Estado en su conjunto para servir a la mayoría de la sociedad, si eso es suficiente, y diría que no es suficiente, ¿no? Las presiones de los últimos días de las organizaciones empresariales para que México contraiga deuda o presionando abiertamente al régimen para impulsar una política en su beneficio, muestran que el Estado o que ellos piensan el Estado como algo en función de sus propios intereses, ¿no? Eh, y lo planteo así porque me parece que también es un tema a discutir, la idea del propio Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? Y si realmente funciona para la mayoría como nos dicen, o si el Estado funciona más allá del personal, más allá de quién sea el representante del Estado, funciona estructuralmente para beneficiar a una clase social. Y ese es el tema que creo que es central, ¿no? En Estados Unidos, en México, en Europa y en general en el mundo, ¿no? Porque hay quienes que plantean la idea del Estado, de que es necesario impulsar un estado de bienestar en México. Y eso en términos generales está bien, ¿no? O sea, todos queremos derechos sociales, pero la pregunta es si eso va a ser suficiente y si eso va a resolver el problema de fondo o vamos a tener derechos al mismo tiempo en el que el Estado sigue beneficiando a una pequeña minoría, ¿no? Eh, y suena raro porque no estamos, creo, o más bien los medios no quieren plantear los temas en ese sentido, en el sentido de decir clara y abiertamente que el Estado es una herramienta de clase, ¿no? Que ha habido modificaciones en el último siglo, cambios, etcétera, eso es totalmente cierto, pero luego el Estado sigue beneficiando a una pequeña minoría, ¿no? E incluso en México con un presidente, digamos, popular o que pretende responder a los intereses populares, el Estado mexicano sigue sirviendo para beneficiar a una pequeña minoría, sigue protegiendo la propiedad de unos pocos y la miseria de muchos, ¿no? Y eso no es porque el presidente sea una mala persona o sea un mal presidente, es porque el Estado funciona así. El Estado protege la propiedad de esos que ahora están presionando al presidente eh, para, para, para eso, ¿no? Para cargar sobre los trabajadores y sobre las masas populares en el país la crisis que se avecina, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Yo no creo que será una batalla política la que se desarrollará y la que hay que dar, pero me parece que es una idea central que tenemos que discutir, ¿no? Si es suficiente que haya buenos funcionarios, presidente, si es suficiente un presidente honesto, si la honestidad es suficiente, o el problema va más allá de la honestidad de una persona y tiene que ver con clases sociales que se enfrentan por ver quiénes, si es la minoría o la mayoría, quienes se quedan con la riqueza que se produce socialmente. Bueno, yo por adelantado te digo que no es suficiente. Definitivamente no lo Yo es y por también, eso sí. estamos hablando, ¿no? De una nueva propuesta. Mauro, ¿dónde encuentran esta nueva alternativa socialista en México? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde podemos llamar? Pueden contactarnos por medio de nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter o nuestra página web. Ahí pueden encontrar nuestros artículos www.alternativasocialista.org o en nuestro Facebook Alternativa Socialista México, Twitter e Instagram Alternativa Socialista México. Bueno, Mauro, pues muchísimas gracias y yo espero que estos debates también los llevemos pronto a los vagones nuevamente del metro, a las aulas, a las fábricas, ¿no? Que una pandemia nos tiene un poco consternados a varios en ese sentido, ¿no? Que se están fortaleciendo las contradicciones de este sistema y no podemos estar haciendo actos masivos, pero sí haría yo a todos los que nos están viendo también un llamado de solidaridad, ¿no? Con todos estos trabajadores que están dando la lucha, insisto,
visto en Italia, en Estados Unidos, aquí en México, que están haciendo ese llamado a que en el corto plazo, en el mediano, pero sobre todo con esta visión de un nuevo horizonte. Yo tengo bastante esperanza, Mauro, de que esta es una oportunidad histórica y que tenemos las condiciones para estar hablando de la vía socialista, ¿no? Que a veces siempre decimos cuando vengan las condiciones históricas, y es el eterno debate de la izquierda, y yo creo que las hay a todas luces, ¿no? Y que tendremos también que reestructurar en términos organizativos hacia dónde vamos, y que será una de las tareas evidentemente que tenga la nueva alternativa socialista, cómo organizarnos, hacia dónde ir, cómo sumarnos, pero sí hacer, insisto, este llamado a que estemos pendientes de la clase trabajadora, a tender redes de solidaridad, a hacer ya no del capital el eje central de las relaciones, sino también considerar esta parte de la solidaridad con la clase trabajadora, de la organización, de la concientización durante la pandemia, y que creo que, bueno, en eso estamos varios. Una vez más, Maurito, muchísimas gracias, y pues a todos los que nos están viendo, vamos a seguir en estas charlas, esperando al primer momento poder organizarnos, salir de ellas y constituir esa nueva alternativa para este mundo. Gracias, Mauro. Gracias a ti, Elina. Chao.